Desde las ecuaciones de Maxwell y las primeras formas de la invariancia, hasta la teoría general de la relatividad, la física moderna ha buscado unir la gran brecha entre las diferentes teorías con el fin de entender todos los fenómenos físicos conocidos. Una de las teorías propuestas surge en 1960 con los trabajos independientes de Sheldon Lee Glasgow, Abdus Salam y de Steven Weinberg, ganadores del Premio Nobel de Física de 1979, bajo el nombre de la teoría electrodébil o la fuerza electrodébil. La teoría en sí requería de la existencia de cuatro mensajeros sin masa o partículas portadoras, dos eléctricamente cargadas y dos eléctricamente neutras, con el fin de poder explicar estas fuerzas. Hay que recalcar que existen cuatro fuerzas fundamentales en la naturaleza conocidas hasta el momento: la fuerza electromagnética, la fuerza gravitatoria, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Estas cuatro fuerzas pueden explicar todos los fenómenos físicos que entendemos hasta el momento. También cabe recalcar que existen partículas elementales, no solamente de electrones y protones y neutrones, sino que también los neutrones y los protones están conformados por medio de estas partículas. El electrón por sí es una partícula elemental, pero los neutrones y los protones están conformados por fermiones y bosones. La teoría electrodébil, o conocida como Glasgow-Weinberg-Salam, nació a través de los intentos de hacer la hipótesis de los bosones vectoriales indeterminados para las interacciones débiles, de manera que sea consistente con la teoría de la unitariedad. La teoría electrodébil contiene en cierto sentido una generalización de la electrodinámica cuántica que anteriormente se estableció con éxito con la teoría cuántica del electromagnetismo en interacción con la materia. La teoría electrodébil describe las interacciones débiles y electromagnéticas en una única teoría de invariancia, unificada en un grupo de invariancias. Parte de esta simetría de invariancia es realizada en un modo espontáneamente roto. Solamente un subgrupo corresponde a la invariancia simétrica local del electromagnetismo. Permanece manifestado a bajas energías con un bosón invariado sin masa o un fotón. A lo largo de este video se abordarán los temas de modelo estándar y la fuerza electrodébil. Para poder comprender mejor qué es la fuerza electrodébil, debemos primero revisar el modelo estándar. El modelo estándar es aquel que recoge todos los conocimientos que se poseen sobre física de partículas, desde la teoría de interacción fuerte hasta la teoría de electromagnética o electrodébil. Este describe el universo utilizando 6 quarks, 6 leptones y partículas que son portadoras de la fuerza. Desde hace mucho tiempo, el ser humano sabe que la materia está constituida por átomos, y que a su vez, estos están formados por cosas aún más pequeñas: protones, neutrones y electrones. Esta fue una idea revolucionaria, puesto que con solo 3 partículas se puede construir todo el universo. Sin embargo, entre los años 40 y 60 se encontraron muchas más partículas subatómicas, gracias a los experimentos desarrollados en los aceleradores de partículas. Uno de estos grupos de partículas es conocido como fermiones, que poseen un spin medio entero y se comportan según la estadística de Fermi-Dirac. Estos poseen rigidez y generan las propiedades macroscópicas de la materia, de ahí que algunas veces se les llame partículas de materia. Se encuentra dividido en dos grandes grupos, quarks y leptones. La principal diferencia entre estos es que los quarks poseen una propiedad llamada carga de color, que les permite intercambiar gluones y sentir la fuerza nuclear fuerte, caso opuesto a los leptones, que no pueden sentir esta fuerza. Sin embargo, estas partículas por sí solas no pueden construir la materia, sino que necesitan de fuerzas que les permiten interactuar entre ellas. Estas vendrían siendo las cuatro fuerzas fundamentales: gravedad, nuclear débil, nuclear fuerte y electromagnetismo. La gravedad se encarga de la interacción entre partículas con masa y de la estabilidad a escala macroscópica. La interacción nuclear fuerte es la responsable de la interacción entre las partículas que forman el núcleo atómico. En resumen, mantiene el núcleo unido y da estabilidad a toda la materia. La electromagnética es la responsable de la interacción entre las partículas con carga eléctrica y las reacciones químicas. Es de naturaleza atractiva y repulsiva, y posee un alcance prácticamente infinito. La interacción nuclear débil, la cual interesa en este video, es la responsable de la desintegración de partículas inestables, es decir, del decaimiento de partículas. Genera procesos radiactivos, actúa sobre los quarks y leptones, y posee un alcance menor a 10 elevado a la menos 15 centímetros.
En el reino de lo pequeño, debemos pensar en las fuerzas como un intercambio de partículas, conocidas como bosones, que poseen un spin entero y responden a la estadística de Bose-Einstein. Estas serían los fotones, que llevan la interacción electromagnética, los gravitones, que conllevan interacción gravitatoria, los gluones, que llevan interacción fuerte, y los bosones W y Z, que participan en la interacción débil. Cabe destacar que solamente estos poseen masa. Otra cosa importante a señalar es que la gravedad solamente se incluye en el modelo estándar de manera especulativa, ya que los gravitones no han sido observados. La era electrodébil. Cuando el universo se encontraba en un estado de vacío, hubo un momento en el que las fuerzas comenzaron a separarse y se experimentó una especie de cristalización que liberó enormes cantidades de energía. Esa separación eventualmente llevó a la era electrodébil, o de los quarks. Fue el momento comprendido entre los 10 a la menos 36 y los 10 a la menos 12 segundos después del Big Bang. Aquí se separó la fuerza nuclear fuerte y quedaron unidas solo la fuerza electromagnética y la fuerza nuclear débil. Asimismo, se formaron un conjunto de partículas elementales del tipo de los quarks con sus partículas correspondientes. Un dato interesante es que en esta época se marca el comienzo del universo moderno tal y como lo conocemos, debido a que después de esto, las cuatro fuerzas fundamentales serían distinguidas entre sí. También veremos la formación de las primeras partículas que darían paso a la materia. La separación de la fuerza nuclear fuerte condujo a las reacciones de partículas que formaron partículas de bosones W, Z y Higgs, recordando que los bosones no son partículas físicas elementales, sino portadoras de fuerza. Este es un gran paso hacia la presencia de materia física en el universo, ya que el campo de Higgs puede ralentizar otras partículas e impartirles masa. Hacia el final de esta era, alrededor de 10 a la menos 12 segundos, finalmente ocurre la separación de la fuerza nuclear débil y la fuerza electromagnética. Ahora que el universo se ha enfriado lo suficiente como para permitir que las cuatro fuerzas actúen de forma independiente, las leyes de la naturaleza que explicamos en la física clásica comienzan a tomar forma. Ahora vamos a hablar de algo que podríamos denominar subetapas de la era electrodébil, como lo es la inflación y el recalentamiento. En la época inflacionaria del universo, tuvo lugar entre 10 a la menos 36 y 10 a la menos 32 segundos, como se muestra en la diapositiva. Durante este periodo ocurrió una ruptura de fuerzas que se cree provocó una rápida inflación en el universo a través del espacio vacío que lo rodeaba. La enorme cantidad de energía liberada durante este proceso ocasionó una expansión exponencial durante este periodo de tiempo y con eso la temperatura también comenzó a descender muy rápidamente. Se estima que el aumento de tamaño durante este periodo inflacionario tiene un factor de alrededor de 10 a la 50. Sin embargo, este aumento de tamaño ascendió a un ancho final de tan solo 10 centímetros, en donde se contenía toda la energía del universo. La inflación fue un periodo de expansión superenfriada y la temperatura se redujo en un factor de 100.000 aproximadamente y continuó siendo fría durante esta fase. Cuando terminó la inflación, la temperatura volvió a lo anterior a la inflación. Este periodo se le denomina recalentamiento y es una etapa en donde toda esa energía potencial del campo de inflación decayó repentinamente y llenó el universo con partículas elementales como fotones, gluones y quarks. En un estado de plasma muy denso, los quarks y los antiquarks comenzaron a aniquilarse entre sí. Sin embargo, por razones aún no comprendidas, la destrucción mutua de estas partículas terminó con un excedente de quarks. Debido a esta discrepancia, es decir, el exceso de quarks, todas las galaxias, estrellas, planetas y seres humanos pueden existir al día de hoy. Lo que el modelo electrodébil postula es que la fuerza débil y la fuerza electromagnética en realidad son parte de una misma fuerza, lo que llamamos fuerza electrodébil. Y se ha encontrado que el comportamiento de la fuerza débil y el comportamiento de la fuerza electromagnética es muy similar a altas energías, pero a bajas energías dejan de mostrar esta similitud. Por lo que es necesario explicar el porqué de esta diferencia para poder unificar a la fuerza débil y a la fuerza electromagnética como parte de una misma fuerza. Y bueno, ahora hablaremos del tema o el concepto del rompimiento de simetría. Esto lo podemos entender como un fenómeno en el que cuando tenemos un sistema que es simétrico, después de cierta transformación o cambio, deja de ser simétrico. O sea, que la solución de vacío a bajas energías deja de mostrar simetría. Bueno, esto nos puede decir mucho en cuanto al comportamiento de la fuerza débil y la fuerza electromagnética, de que a altas energías
Su comportamiento es muy similar, pero a bajas energías dejan de mostrar esta similitud en su comportamiento. Por ejemplo, sabemos que los bosones W y Z tienen mucha masa, mientras que los fotones no tienen masa. Y bueno, a la hora de querer explicar la fuerza débil y la fuerza electromagnética, este tema de las diferencias de masa nos puede representar un obstáculo. Algo que es útil para entender el concepto del rompimiento de simetría es el concepto del bosón de Higgs. Como podemos ver en esta imagen, el conocido potencial del sombrero mexicano, vemos que en el eje de las zetas, en el eje vertical, tenemos lo que es el potencial. Vemos que la partícula en el momento inicial tiene un potencial máximo y también demuestra una simetría. Después de rodar, cuando llega a su potencial mínimo, ocurre un rompimiento de simetría en la partícula. Y bueno, como vemos, el bosón de Higgs nos puede ayudar a entender y explicar el porqué del rompimiento de simetría en la fuerza electrodébil. También hay que mencionar que el bosón de Higgs es el causante de que algunas partículas subatómicas tengan masa. Mientras más interactúan las partículas con el bosón de Higgs, mayor masa tienen. Esto nos puede ayudar también a explicar por qué, si hablamos de una misma interacción, que es la fuerza electrodébil, tenemos partículas con masa, los cuales son los bosones W y Z, y partículas que no tienen masa, como es el fotón. Y bueno, podemos entonces entender que los bosones W y Z interactúan más con el bosón de Higgs y el fotón no interactúa. Y así podemos entender que estas partículas, aunque tengan ese rompimiento de simetría y esa diferencia de masas, podemos entenderlas como una misma interacción o como una misma fuerza. Bueno, continuando con simetrías, ahora pues voy a dar una breve descripción de lo que es la invariancia, tomando un ejemplo sencillo. Supongamos que me paro sobre una mesa y dejo caer una pelota sobre cierta altura. La energía potencial viene dada por B. Entonces puedo encontrar la fuerza sobre la pelota, que es la derivada de la energía potencial, y obtengo la ecuación de movimiento. Ahora, digamos que quiero hacer el mismo experimento en la cima de una montaña. Ahora, esta tiene una constante potencial VO. El resultado, luego de derivar, es el mismo que el de la primera ecuación. Obtenemos las mismas ecuaciones, aunque nuestros potenciales sean diferentes. Basados en este principio, funcionan las invariancias en una simetría. La simetría de Gauge. En física de partículas, el concepto de simetría, es decir, la invariabilidad de algo bajo una operación, es muy importante por el papel que juega en la descripción de las cuatro fuerzas fundamentales: la gravedad, la electromagnética débil y fuerte. Esta simetría incluye la invariancia de un sistema físico hacia sometido a diversas modificaciones en los valores de las cargas de fuerza. Modificaciones que pueden cambiar de un lugar a otro y de un momento a otro. La palabra gauge significa medida y simetría significa que se mantiene igual o constante a cambiar alguna condición externa. La interpretación del principio de Gauge. Para formular el principio de Gauge es necesario que la dinámica de los campos fermiónicos de la teoría venga escrita por un lagrangiano, que tenga alguna simetría interna local, dada por un grupo de Lie, llamado grupo de transformaciones de Gauge. Así pues, al rotar algo en cierta región, no se determina cómo los objetos rotan en otras regiones. Se usa el término rotar porque los grupos de Gauge más frecuentes son SU2 y SU3, que son las generalizaciones del grupo de rotaciones ordinarias. Físicamente, una transformación de Gauge es una transformación de algún grado de libertad que no modifica ninguna propiedad física observable. El U1, el SU2 y el SU3 son las interacciones. El U1 y el SU2 son las interacciones electrodébiles. La una, la interacción electromagnética, y la otra, la interacción débil. Y SU3 son las interacciones fuertes. La simetría de Gauge se manifiesta de tal manera que si tomamos un electrón, la física de este será invariante bajo la multiplicación de la función de onda de un electrón por una fase. Esto lo podemos visualizar como el cambio de cierto ángulo en cada punto, como en la diapositiva siguiente. Esto lo podemos entender como, además de tener la función de onda en cada punto del espacio-tiempo, pues, tenemos un círculo con un vector que nos indica la fase o el ángulo. La simetría global U1. Parte de la simetría global 1 va a ser que si ahora rotamos todas las fechas, o sea, hacemos una rotación global de todas, como en el video, la física va a ser invariante bajo esta rotación. Pero ¿qué pasa si quiero rotar
una sola fase, o sea, un solo círculo, una sola flechita. Si quiero que la descripción siga siendo equivalente, voy a necesitar de un elemento extra como en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver que solo rotas únicamente una flecha. Ese elemento nos permite describir cómo se relacionan las fases en sus distintos puntos. En este caso, estas personas de color verde nos transmiten la conexión entre la fase en un punto y otro punto. Al final, va a ser un mediador o un campo de gauge. Entonces, este campo nos dice cómo interaccionan las distintas regiones en el espacio-tiempo. A esto es lo que llamamos interacciones electromagnéticas.